En este video vamos a aprender un concepto nuevo de lo que es una función seccionalmente continua en un intervalo cerrado a b para seguir trabajando con las transformadas. Entonces simplemente f de x o f de t, como la quieran llamar, es seccionalmente continua en un intervalo AB, A y B reales, sí y solo sí. Primero, F está acotada en el intervalo AB, naturalmente. Y segundo, si existe un número finito de discontinuidades estas deben ser de salto. O sea, salto significa que existe el límite por la derecha y que existe el límite por la izquierda. Eso es lo que es una función seccionalmente continua en un intervalo cerrado B. Por ejemplo, primero, f de x igual a x en el intervalo menos 1 menor o igual que x menor o igual que 3. Esta función es una función seccionalmente continua, es una función acotada que el gráfico esté acotado. El gráfico entre menos 1 y 1 de esta función es la línea recta, ese pedacito está acotado. Y si existe un número finito de discontinuidades, deben de ser de salto. Aquí no hay discontinuidades, es una función continua. Entonces, esta es una función seccionalmente continua. 2. Si yo tengo f de x igual a x al cuadrado entre 0 y 4, este es otro ejemplo de una función seccionalmente continua. El número de discontinuidades es ninguno. Esa función es acotada entre 0 y 4. El gráfico es entre 0 y 4. Ahora, observe que esta función y esta función son funciones continuas. O sea, cualquier función continua definida en un intervalo cerrado es seccionalmente continua. Cualquier función continua es seccionalmente continua. Vamos a ver ahora ejemplos de funciones que no son seccionalmente continuas. Por ejemplo, 3. F de x igual a 1 sobre x entre menos 1 y 1, por ejemplo. ¿Esta por qué no es seccionalmente continua? Porque en particular no es acotada. En 0 no es acotada. El gráfico se va al infinito. ¿De acuerdo? O además existe un punto de discontinuidad que no es de salto. La discontinuidad es en el infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta no es seccionalmente continua. 4. Esta tampoco es seccionalmente continua. F de x igual a 1 si x es racional y 0 si x es irracional. En un intervalo cualquiera, por ejemplo en 0, 2. ¿Por qué esta función no es seccionalmente continua? Simplemente, esa función es acotada. Las discontinuidades son de salto, pero aquí en 0,2 existen infinitas discontinuidades. O sea, el número de discontinuidades no es finito, por eso no es una función seccionalmente continua. 5. Entonces, observen, seccionalmente continua, no es seccionalmente continua y no es seccionalmente continua. 5. F de x igual a la parte entera de x entre menos 2 y 4, por ejemplo. Recuerden el gráfico de la función parte entera de x como una escalera. Esa función es acotada, ¿no? Esa función es acotada entre menos 2, aquí está menos 1. Bueno, el gráfico es una cosa así, ¿no? Yo no sé cómo sea, pero el gráfico es algo así. Lo importante es que entre menos 2 y 4 la función es acotada. El gráfico está entre menos 2 y 4. Es una función como escalera, ¿no? Espero que ustedes la sepan y la grafiquen bien, ¿no? Bueno, esa función es acotada entre menos 2 y 4. El gráfico lo puedo meter entre menos 2 y 4. El número de finitos
El número de discontinuidades es finito. La discontinuidad está aquí, aquí en 0, en 1, en 2, en 3 y en 4. Ahí está la discontinuidad. O sea, el número de discontinuidades es finito. Y además, naturalmente, el límite por la derecha, donde está la discontinuidad, es de salto. O sea, los límites laterales existen, ¿no? Entonces, esta es una función que es seccionalmente continua. Ahora observen, esta función no es continua. Entonces, que quede muy claro. Si no es continua, no quiere decir, ¿de acuerdo?, que no sea seccionalmente continua. Esta es una función seccionalmente continua que no es continua. Esta es una función que no es continua y no es seccionalmente continua. ¿De acuerdo? Entonces, que quede muy claro lo importante aquí. Si la función es continua, es seccionalmente continua. Pero si la función es seccionalmente continua, no quiere decir que sea continua, ¿no? Esta función es seccionalmente continua en cualquier intervalo cerrado, pero no es continua. Entonces, claro, les repito, si la función es continua en el intervalo cerrado B, la función es seccionalmente continua. Pero si la función es seccionalmente continua, no necesariamente implica que es continua. Ahora, esta es seccionalmente continua y es continua. Esta es seccionalmente continua y es continua. Pero esta es seccionalmente continua que no es continua. Hasta pronto.